que después de esta grandiosidad de paisaje que nos ha mostrado Agustín, yo pasamos a la humildad de un par de actividades que os quiero contar, que dice uno, son unas actividades muy humildes, ¿no? Un poco de cosas, es que una cosa tan sencilla, pero es que a veces las cosas sencillas y humildes y las que están tan cerca, en unos recursos que tenemos tan a mano, son las que olvidamos. Y como venía muy a cuento el tema tanto de actividades de cero huella de carbono y venía muy a cuento también todo el tema de ecoturismo urbano y periurbano, pues he querido traer estas actividades. Entonces os cuento a ver si esto va así. Va así, perfectamente. Bueno, todo el mundo dice, qué suerte, Granada. ¡Joder, es que estáis en Granada, ya lo tenéis todo vendido! Ojo aquí, vamos a ir desmitificando. Aquí tenemos un monumento que antes de la pandemia en la provincia de Granada recibió 5 millones de habitantes. En el 2021 recibió 2 millones de habitantes, la provincia de Granada. De esos 2 millones de habitantes, 1.200.000 vinieron a la Alhambra. Ya vemos cuál es el objetivo del visitante de Granada. No son fundamentalmente sus 5 parques naturales, Parque Nacional, Geoparque y otros muchos espacios naturales de la red Natura 2000. Básicamente es la Alhambra. Hay que sumarle el turismo de esquí de Sierra Nevada. Hay que sumarle el turismo de costa. Hay que sumarle el turismo que podemos llamar de cachondeo, porque mucha gente viene a Granada simplemente a un festival de música y últimamente a las despedidas de solteros y solteras. Pues ¿cuánto queda para el turismo de naturaleza? Pues no queda mucho. Cuando yo empecé con la empresa, pues me di cuenta, porque me fui a la oficina de información turística, estudié un poquito la oferta, la demanda, en fin, dentro de mis capacidades, me di cuenta que o al turista de naturaleza lo captaba antes de venir o no lo iba a captar en la vida. Porque ya venía con sus 2 pernoctaciones o una, a ver la Alhambra, cenar, flamenco e irse. Y no traía ni zapatillas para andar, ni tenía tiempo para hacer una ruta. Entonces, como dije yo, bueno, vamos a ver cómo podemos captar a ese turista que tiene tan poco tiempo, pero que podemos mostrarle el entorno natural de Granada y contarle una historia complementaria a la historia cultural que ellos, porque han venido a ver una historia cultural, básicamente. Pero podemos contarle una historia paralela que refuerza esa historia cultural y le podemos demostrar que la historia de Granada se ha basado en una historia natural, ¿vale? Que es el escenario. Ese folletillo es el primer folletillo que hice yo en mi empresa, el primero que hice en 2015, y ya entonces busqué la imagen de unos caminantes que están delante del mirador de San Nicolás y que estamos diciendo, más allá del mirador. Más allá del mirador de San Nicolás y de la Alhambra, hay una cordillera, hay 5 espacios, hay 5 parques naturales, hay un parque nacional y hay mucho por descubrir. No vengas y te quedes en el mirador, vamos más allá del mirador, ¿no? Ese era un poquito el mensaje. Un tipo de actividades que se pueden hacer en el tiempo que la mayor parte del turista que llega a Granada tiene, que son 2 horas y media, porque no tiene más. Si le arrancas de sus 2 días en Granada 2 horas y media, has triunfado, ¿vale? Un tipo de senderos que no requieren equipamiento, unas zapatillas de andar. Normalmente hacemos turismo urbano con unas zapatillas cómodas y no requieren más nada, ni requieren ningún tipo de vestimenta, ni de nada, sino ponerse a dar un paseo por las colinas de Granada. Bueno, pues yo diseñé varios productos de los cuales os voy a contar 2 de ellos. Tenemos más, ¿no? De hecho, mi página web se estructuró por tiempo, es decir, rutas de mediodía, de las cuales tenemos de 2 horas hasta 5, que es lo que la mayor parte del turismo que viene a Granada a hacer un turismo cultural le puedes arrancar. El que viene a hacer turismo de trekking, senderismo, otro tipo de cosas, ya lo ha pensado con anterioridad y ya te ha escrito con anterioridad, pero bueno, aquí queríamos intentar captar a estos turistas. Y bueno, un par de ejemplos de lo que nosotros hacemos son estos paseos naturales por las colinas históricas de Granada. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas 2 colinas históricas? La colina donde se asienta la Alhambra, la Sabica, y la colina de Sacromonte, que es una extensión de la colina donde a su vez está el Albaicín, el primer centro donde se desarrolló la ciudad de Medina Granada. Bueno, la colina de Sacromonte. Ambas rutas son circulares, ambas rutas tienen posibilidades de alargar o acortar y además ambas rutas se pueden unir en una mega ruta de unas 5 horas, así que nos dan mucho juego. ¿Qué tipo de interpretación podemos nosotros explicar y basándonos en qué elementos naturales? Porque tampoco queremos interferir
con los guías turísticos? Bueno, pues en el Sacromonte básicamente nos centramos en una historia de Granada basada en la historia geológica de Granada. Porque desde esos miradores vamos a ver el corazón de Sierra Nevada, vamos a ver la orla de Sierra Nevada y vamos a ver todas esas piedemontes de Sierra Nevada formados por un conglomerado de todas esas rocas que vienen de las altas cumbres y que luego rellenan a su vez la Gran Depresión de Granada formando la Vega de Granada. Luego, desde esos miradores podemos hacer una interpretación de toda la historia geológica, pero esa historia geológica a su vez ha permitido una historia humana. También podemos ver los anillos de muralla y podemos explicar cómo evolucionó la ciudad desde ese primer reductito pequeñito hasta la última muralla justo antes de que Granada ya pasara a las manos cristianas. Ese conglomerado permite hacer cuevas. Esas cuevas han sido lugares de hábitat para los moriscos huidos y retornados, para los gitanos, han sido el lugar donde estaban las fraguas, donde estaban los burros, donde estaban los animales. Esas cuevas tienen una técnica para hacerse, porque se pueden hacer gracias a que tienen un conglomerado con unas características. Y podemos ir viendo roca a roca, los esquistos, las filitas, los mármoles y todo lo que ha venido en un largo viaje desde las cumbres de Sierra Nevada. La vida en las cuevas, bueno, aquí os estoy poniendo algunos ejemplos de esos miradores, porque una de las cosas que ofrecemos en estas visitas es que también más allá del mirador es otros miradores que no son el de San Nicolás, donde te puedes encontrar de pronto a 500 personas y una montaña de cabezas donde no puedes ver nada. Pero yo te iba a llevar a unos miradores donde vas a ver Granada en exclusiva prácticamente. Te vas a sentir el rey allí viendo aquello sin esa cantidad de turistas que se pueden encontrar en el mirador de San Nicolás. Ahí estamos al lado del último lienzo de muralla. ¿Vale? Ahí tenemos ese conglomerado Alhambra. Ahí tenemos un barranco poco conocido que te mete en un cañón que se forma en la erosión de ese conglomerado y que nos sigue sirviendo para explicar la historia geológica y la historia humana de la ciudad de Granada. Y se puede complementar con una visita, con la cual tenemos un convenio al Centro de Interpretación de las Cuevas del Sacromonte, que es de una cooperativa y que cuenta en cada cueva, que es una cueva real, la vida y los oficios de los gitanos, básicamente. La ruta en busca del agua de la Alhambra. La colina de la Alhambra está surcada por un sistema hidráulico que se comienza a hacer en 1238 y que todavía funciona. Un sistema hidráulico que está formado por acequias, por albercas, por aljibes y en su día por norias y todo un sistema de movimiento y elevación del agua. Pero claro, el agua genera un hábitat a su alrededor y en esos hábitats hay aves, hay flores, hay orquídeas cuando es la época de las orquídeas, hay una cantidad de vegetación y hay una cantidad de sensaciones impresionantes. A su vez, el agua está vinculada con el oficio de los acequieros, que son los mismos acequieros que siguen gestionando el agua de la Vega y de la agricultura en el Valle del Darro. Bueno, pues estos son un poco los puntos que utilizamos en la interpretación de esta ruta en torno del agua de la Alhambra. A veces, según la época, se puede observar algún tipo de ave, algún tipo de flora, eso va cambiando, eso nos hace que la ruta sea viva, no sea aburrida para nosotros, que eso es muy importante. Y además explicamos el ciclo del agua en torno a la Alhambra. Y le decimos a la gente que ya en aquella época aquellos habitantes fueron capaces de sacar agua de un río y devolverla al río después de usarla de muchas maneras. Bueno, termino explicando un poco quiénes son nuestros clientes, que creo que esto es interesante. Pues fijaros, durante la pandemia, la mayoría de los granadinos que no podían salir del término municipal de Granada descubrieron esto. Los granadinos no sabían que tenían estos caminos. O sea que me hinché de explicarle esto a muchísimos granadinos. Tengo convenios con las escuelas de español para extranjeros en Granada y uno de los productos que tenemos es Spanish and Walking. Pero esos estudiantes por la mañana tienen clases, por las tardes hacemos estas rutas, practicamos inglés, practicamos español, corrigen su español, aprenden vocabulario, bla, 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 bla. Pero además es un producto anzuelo, que eso es lo más interesante. Tengo 2 tour operadores en los cuales nosotros somos ya los guías y la agencia de viajes que le organizamos todo, que lo hemos ganado gracias a estas actividades. ¿Por qué? Porque cuando estos turoperadores empezaron a buscar viajes por Andalucía Oriental o por la provincia de Granada, o por Granada-Málaga, etcétera, se dieron cuenta de un error que se comete generalmente en las agencias de viajes, y es que todas replican el mismo programa.
Y entonces resulta que hay gente que está buscando cosas diferentes. Y cuando llegan a Granada, y Granada es o Alhambra, o Centro y Catedral, o Albaicín y Sacromonte, pero lo urbano, y se enteran que hay una empresa que se ha currado unas actividades completamente diferentes, pues dicen, me interesa esta empresa. Pues gracias a que esos turoperadores vienen, yo les enseño estos caminos, les enseño estas alternativas, esta forma diferente de ver la ciudad y de ver la historia, dice, me gusta. Y al final somos los que estamos con ellos de receptivos y no es que tengamos una rutita de 2 horas y media, es que tenemos una semana de grupos que vienen varias veces al año. Luego es un producto anzuelo muy importante. Y simplemente quiero terminar diciendo que esto es una actividad cero emisiones, puesto que los turistas están en Granada, los guías estamos a 10 minutos y es cero emisiones, pero 100 emociones.